Saludando a los que nos observan, hoy vamos a hablar sobre antihipertensivos. Una breve introducción para todo nuestro tema es de que en el séptimo informe de Joint National Committee en Prevención, Detección y Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, proporciona una nueva guía para la prevención y manejo de la hipertensión arterial, también abreviado HTA. Para tener más conocimiento se van a aportar las ideas clave. Primero, conocer lo que es la presión arterial, o también llamada tensión arterial, es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre para los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. Tiene sus componentes que es la presión arterial sistólica y la diastólica. La primera corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole, o sea, cuando el corazón se contrae. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre inyectada del corazón sobre la pared de los vasos. En cambio, la diastólica corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular y periférica. Se refiere al efecto de distensibilidad de la pared de las arterias, es decir, el efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Acá ahora vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, la cual es conocida como una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias, aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad. De acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de los 139 miligramos de mercurio o una presión diastólica sostenida mayor de 89. Están asociadas con un aumento medible del registro cardiovascular y por tanto se considera como una hipertensión clínicamente significativa. Los puntos claves para diagnosticar qué es una hipertensión, vamos a hablarlos ahora. Es que en la mayoría de pacientes con hipertensión arterial requerirán 2 o más medicamentos hipertensivos para conseguir el objetivo de la presión arterial. La presión arterial es 20 sobre 30 miligramos de mercurio superior al objetivo de presión arterial. Debería considerarse iniciar la terapia con 2 agentes, uno de los cuales debería ser usualmente un diurético tipo tiazida. En personas mayores de 50 años, la presión arterial sistólica es mayor de 240 y esto es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, mucho más importante que la presión arterial diastólica. El riesgo de enfermedad cardiovascular por encima de 105 entre 75 miligramos por mercurio se dobla con cada incremento de 20 por 10. A los individuos con presión arterial sistólica de 120 a 139 o su presión arterial diastólica de 80 a 89 deberían ser considerados como prehipertensos y requieren promoción de salud en la modificación de estilos de vida para prevenir una enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos un cuadro que nos explica mejor sobre la clasificación de la presión arterial, los valores establecidos para considerarse normal, prehipertensión, hay hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2, tomando en cuenta lo que es la presión arterial sistólica y la diastólica. También tenemos lo que es el tratamiento. Vamos a hablar ahora sobre los diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Pues son fármacos antihipertensivos más antiguos y son los de mayor utilidad. Son eficaces, económicos y tolerables en bajas dosis. Tenemos como 3 tipos, uno que son tiazídicos, otros de asa y por último ahorradores de potasio. Los tiazídicos se encuentran lo que son la clortadilona, indapamida
y la sindapamida. Estos inhiben la reabsorción de sodio y cloro en el tubo distal. En los diuréticos de asa tenemos a la furosemida y torasemida. Estas inhiben el transporte de sodio y potasio en la rama ascendente del asa de Henle. Los diuréticos ahorradores de potasio encontramos a la amiloide, la trianterene y espironolactona. Estos modifican la reabsorción de sodio en el tubo distal y colectores. Ahora hablaremos sobre los calcios antagonistas. Como mismo dice su nombre, de calcio antagonistas se encargan del bloqueo de la entrada de calcio. Esto hace de que se reduzca la contractibilidad de las paredes cardiovasculares, lo que provoca una reducción de resistencias vasculares periféricas. Estos fármacos inhiben las corrientes de calcio a través de la membrana por bloqueo no competitivo. Su clasificación es en dos: los dihidropirínicos y los no dihidropirínicos. En la primera tenemos a lo que es el amlodipino, felodipino, lazidipino, nicaripidino y el nisolpidino. En cambio, en la segunda familia tenemos a lo que es la ditiazem y el verapamilo. Todos estos ejercen un efecto natriurético que potencia su efecto de antihipertensivo a largo plazo. Los IECAS. Estos disminuyen los niveles de angiotensina 2 y aldosterona. También incrementan las concentraciones de bradicina. Su clasificación se da por grupos. El grupo sulfihidrilo, su grupo carboxilo y su grupo fosfodilo. Los primeros tenemos como representante el captopril. En el grupo carboxilo tenemos al enalapril, lisinopril y el quinapril. En el grupo fosfodilo tenemos al fosinopril y al pedinopril. Todos estos bloquean lo que es de forma competitiva la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Su efecto es mayor con la estimulación del sistema de renina, angiotensina y aldosterona. Los alfa-bloqueantes. Tenemos a lo que es su clasificación en antagonistas A1, o también conocido como adrenérgicos, y los antagonistas A y B adrenérgicos. Su mecanismo de acción es que son los más utilizados de hoy en día en clínica y son los más selectivos, que actúan solamente sobre los receptores alfa-1 postsinápticos, bloqueando la vasoconstricción mediada por estos. Al no bloquear el receptor alfa presináptico, se mantiene intacto el mecanismo de retroalimentación negativa para la liberación de noradrenalina en el extremo nervioso terminal, por lo que la acción antihipertensiva se potencia y no se produce taquicardia, tolerancia o sobreliberación de renina. Acá tenemos una explicación en imagen en cómo actúan los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Continuando con los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, tenemos a lo que es la clasificación ADA2, los cuales están los fármacos llamados candesartán, eprosartán, ibersartán, iosartán, olmesartán y valsartán. El mecanismo de acción es que ejercen un bloqueo competitivo uniéndose al receptor AT1 de la angiotensina y evitando las acciones derivadas del estímulo de este. No interfieren en el metabolismo de las bradicidinas, por lo que están extensos a los efectos metabólicos intermedios de la IECA. Ahora hablaremos sobre los fármacos antihipertensivos.
Actualmente se disponen varios fármacos de acción central. Entre los más antiguos figuran la clonidina y el alfa-metildopa. Esta última sustancia sigue siendo el tratamiento de elección para la hipertensión arterial en el embarazo. Recientemente se ha incorporado al uso clínico un estimulador de los receptores imidazolínicos, la moxonidona. Formulando preguntas para fortalecer lo aprendido, vamos a contestarlas. ¿Cuáles son los principales mecanismos que intervienen en la regulación de la presión arterial? Bueno, la regulación de la presión arterial depende de la acción de los sistemas reguladores sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Re- regulación de la presión arterial es un proceso complejo que está determinado por la acción del sistema nervioso autónomo y los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central. Los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el riñón, cada uno de estos sistemas actúa diferente en forma y tiempo. La regulación nerviosa intenta mantener un nivel adecuado de la presión arterial mediante la corrección y el reajuste instantáneo de los cambios de la presión arterial. Los sistemas humorales participan junto con el sistema nervioso simpático en la regulación del diámetro de las arterias musculares, por lo que son responsables de los cambios de la resistencia periférica, tanto en el sistema nervioso simpático como en los sistemas humorales. Participan en la regulación del crecimiento de los distintos tipos de células de la pared arterial, que tanta influencia tiene sobre la resistencia periférica. Explicando el mecanismo de clasificación de diurético, se secretan en par recta del tubo contorneado proximal y ejercen su acción de inhibición de la reabsorción tubular del sodio desde el fluido tubular. El sodio se liga al cloro y juntos arrastran al agua. A su vez aumentan también la excreción de potasio. La pérdida de potasio, sobre todo en administraciones crónicas, puede ser importante y producir una hipopotasemia severa. Como ya hemos fortalecido anteriormente, tenemos a los que son los inhibidores de reabsorción de sodio, los tiacídicos, los de alta eficacia y los cerradores de potasio. También tenemos a los diuréticos osmóticos y a los diuréticos inhibidores de anhidridasa carbónica. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.